Escuché a mi esposa planear su traición con su jefe por teléfono. Mi respuesta los destruyó. No te enamoraste. Te enamoraste de una fantasía. Eran las 11:30 de un martes por la noche, y yo estaba debajo del crossover blanco de Sara, cambiando sus pastillas de freno como el buen esposo que siempre había sido, cuando oí su voz llegar a través de la puerta abierta del garaje. Estaba hablando por el teléfono de la cocina, con el altavoz lo suficientemente alto como para que yo pudiera oír cada palabra. Te lo digo, Jessica, estoy tan por encima de su nivel que es vergonzoso. Sara se rió, con ese sonido cruel que había estado escuchando más a menudo últimamente. Tom sigue ahí abajo, arreglando mi coche como un mecánico cualquiera, mientras yo planeo mi futuro con alguien que de verdad tiene ambición. Me quedé helado bajo el chasis, con la llave inglesa en la mano, y el aceite manchando mi camisa de trabajo. 22 años de matrimonio, y así era como me enteraba. ¿Sospecha algo sobre tú y Brad? La voz de Jessica crepitó a través del altavoz. ¿Tom? Por favor. Está demasiado ocupado jugando con su pequeña empresa de seguridad como para darse cuenta de que he estado trabajando hasta tarde 3 noches a la semana. Brad dice que merezco algo mejor que un boxeador acabado que alcanzó su cima en el instituto. Mis manos se apretaron alrededor de la llave inglesa. Boxeador acabado. Eso dolió más de lo que debería. Había construido Midwest Security desde cero después de que mis días de boxeo terminaran. Daba empleo a 12 personas, ponía comida en nuestra mesa. Y pagué el título de empresariales de Sara, pero al parecer, eso no era suficiente para alguien que estaba fuera de mi alcance. ¿Dónde te vas a encontrar con él mañana?, preguntó Jessica. En el motel Riverside, en la autopista 9. Brad tiene la tarde libre. Y Tom cree que estoy en ese seminario de marketing en Springfield. Me deslicé de debajo del coche, con la espalda dolorida y mi orgullo destrozado. A través de la ventana de la cocina podía ver a Sara paseándose en su pijama de seda, el que le había comprado por Navidad, gesticulando animadamente mientras planeaba su traición. Solo necesito encontrar la manera de decírselo a Tom, continuó ella. Brad cree que debería esperar hasta que le den su ascenso. Así podremos pagar a los abogados del divorcio. El ascenso. Brad Morrison trabajaba para Pinnacle Security, nuestro mayor competidor. Llevaba tiempo preguntándome cómo seguían superando nuestras ofertas en los contratos. Ahora lo sabía. Recogí mis herramientas en silencio, mi mente ya trabajando. ¿Sara quería jugar? De acuerdo. Pero había elegido al oponente equivocado. A la mañana siguiente, preparé café como siempre, le di un beso en la mejilla como siempre. Le dije que tuviera un buen día en su seminario como siempre. Ella sonrió, con esa sonrisa falsa que yo había estado demasiado ciego para reconocer. Y prometió llamar cuando llegara a Springfield. En lugar de eso, llamé a mi hermano, Mike. Necesito un favor, le dije cuando respondió, y tiene que ver con la furgoneta de tu empresa. Mike tenía un negocio de electricidad, lo que significaba que su furgoneta era invisible. Simplemente otro vehículo de servicio en la carretera, perfecto para la vigilancia. ¿Qué pasa, Tommy? Sara está teniendo una aventura. Necesito pruebas antes de que se lleve la mitad de todo lo que he construido. Mike guardó silencio por un momento. ¿Estás seguro de esto? Totalmente seguro. Puedes encontrarte conmigo en el motel Riverside a las 2. Allí estaré. A la 1:45, aparqué la furgoneta de Mike a 3 plazas de la habitación 237, con la cámara lista. A las 2:10, el crossover de Sara entró en el aparcamiento. Se cambió a un vestido rojo que nunca le había visto, con el pelo arreglado como solía hacerlo para nuestros aniversarios. A las 2:15, el BMW plateado de Brad Morrison aparcó a su lado. Él era todo lo que yo no era, alto, guapo como un niño bonito. Y con un traje que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana.
Besó a Sara allí mismo, en el aparcamiento. Con sus manos por todas partes como si ella fuera su propiedad. Tomé fotos, muchas fotos. Desaparecieron en la habitación del motel, y yo esperé. 2 horas más tarde, salieron, con aspecto satisfecho y culpable. Más fotos. Pero no había terminado. Mientras el BMW de Brad salía del aparcamiento, me acerqué con mi navaja. 4 neumáticos, 4 cortes limpios. Luego, metí una nota bajo su limpiaparabrisas. Disfruta del paseo, Romeo. Un ciudadano preocupado. Me hice un selfie junto a su coche inutilizado, sonriendo como un idiota. A veces, los métodos tradicionales funcionan mejor. Sara llegó a casa esa tarde actuando como si nada hubiera pasado. Parloteando sobre su seminario y lo mucho que había aprendido sobre posicionamiento de mercado. Yo asentía y sonreía, interpretando al marido despistado, mientras por dentro. Mi ira ardía fría y calculadora. ¿Cómo te ha ido el día, cariño?, preguntó, sin importarle realmente la respuesta. Oh, ya sabes, arreglé el sistema de seguridad de la señora Henderson. Hice una oferta por la cuenta de Morrison en el centro. Observé su cara con atención. Aunque es curioso. Brad Morrison, de Pinnacle. Llamó diciendo que tenía problemas con el coche esta tarde. Y preguntó si hacíamos asistencia en carretera. El tenedor de Sara se detuvo a medio camino de su boca. ¿De verdad? Qué raro. Sí, le dije que nos dedicábamos a la seguridad, y le sugerí que llamara a la grúa. Tomé un sorbo de vino. El pobre hombre sonaba bastante frustrado. Los días siguientes, el molino de rumores de nuestro vecindario empezó a funcionar. La señora Patterson, la vecina, me había visto en el motel. Al parecer, había estado visitando a su hermana, que trabajaba en la limpieza de allí. Para el jueves. La mitad del vecindario susurraba sobre la crisis de la mediana edad de Tom Mitchell y sobre si yo estaba teniendo una aventura. Dejé que hablaran. A veces, el mejor camuflaje es dejar que la gente saque conclusiones equivocadas. Mientras tanto, mi negocio empezó a perder clientes a raudales. Pinnacle Security de repente nos superaba en las ofertas de cada contrato. Sabiendo de alguna manera nuestras cotizaciones exactas. Ya había sospechado de espionaje industrial antes, pero ahora conocía la fuente. Sara tenía acceso a todos mis archivos, mi ordenador, mi teléfono. Había estado pasando información a Brad durante meses. El viernes por la noche, Sara llegó a casa con una joya nueva, una pulsera de oro que yo. Definitivamente, no le había comprado. Bonita pulsera, le dije. Ella bajó la vista como si se hubiera olvidado de que la llevaba puesta. Ah, ¿esta cosa vieja? La tengo desde hace mucho. Qué curioso, no la recuerdo. Tú no recuerdas muchas cosas, Tom. Su voz tenía ahora un tono afilado, la máscara se estaba cayendo. Quizás si prestaras más atención a las cosas importantes en lugar de jugar al guardia de seguridad. Te darías más cuenta. Nuestra hija, Kelly, que estaba en casa de la universidad para pasar el fin de semana. Levantó la vista de su teléfono. Papá, mamá tiene razón. A veces eres un poco despistado. Eso dolió. Kelly siempre había sido la niña de papá. Pero últimamente, había estado distante, pasando más tiempo con Sara, susurrando en las esquinas. Me pregunté qué historias le habría estado contando Sara. El sábado por la noche, había un evento social de la Asociación de Empresas Locales. Sara insistió en que fuéramos. Dijo que sería bueno para hacer contactos. Acepté, pero no por la razón que ella pensaba. El evento se celebró en el Marriott del centro. Con todos los empresarios locales socializando y fingiendo que se caían bien. Sara se movía por la sala como una política. Presentándose como consultora de marketing en lugar de mi esposa. Me di cuenta de que no llevaba su anillo de bodas.
Brad Morrison acaparaba la atención cerca del bar, rodeado de admiradores y aduladores. Era más joven que yo por lo menos 10 años. Con esa clase de confianza que viene de no haber tenido nunca la nariz rota ni los sueños aplastados. Cuando vio a Sarah, su cara se iluminó como la mañana de Navidad. Los observé desde el otro lado de la sala, la forma en que se miraban. Los toques casuales que duraban apenas un segundo de más. Otras personas también empezaban a darse cuenta. Jim Bradley, de la Cámara de Comercio, le dio un codazo a su mujer y señaló en su dirección. Los susurros estaban empezando. Fue entonces cuando hice mi jugada. Me acerqué al bar, pedí un whisky con soda. Y me coloqué justo detrás del pequeño club de fans de Brad. Cuando hubo una pausa en la conversación, levanté mi vaso. Disculpen todos. Me gustaría proponer un brindis. La sala se silenció, todos los ojos puestos en mí. Sarah parecía aterrorizada. Por Brad Morrison, dije en voz alta. Y por todos los hombres que creen que pueden ganar a una mujer robando los secretos comerciales de otro. Hice una pausa, dejando que eso calara. Y por las mujeres que creen que están mejorando, cuando en realidad solo están empeorando. Me bebí el whisky de un trago y golpeé el vaso en la barra. Salud. El silencio era ensordecedor. La cara de Brad se había puesto blanca, y luego roja. Sarah parecía que quería que se la tragara la tierra. Estás borracho, Michie, dijo Brad, tratando de recuperar la compostura. En realidad, estoy completamente sobrio. Por primera vez en meses. Me acerqué a él, lo suficiente como para que tuviera que levantar la vista para mirarme a los ojos. Pero tienes razón en una cosa. He estado ciego. Gracias por ayudarme a ver con claridad. Me di la vuelta para irme, pero me detuve. Ah, y Brad, la próxima vez que quieras competir conmigo. Intenta hacerlo con honestidad. Quizás aprendas algo. Salí de ese evento con la cabeza alta, dejando atrás una sala llena de caras de asombro y, probablemente, acabando con cualquier posibilidad de reconstruir mi reputación en esta ciudad. Pero a veces, tienes que quemar puentes para evitar que tus enemigos los crucen. Las consecuencias del evento fueron rápidas y brutales. Para el lunes por la mañana, la mitad de nuestros clientes restantes habían cancelado sus contratos. Las noticias corrían rápido en una ciudad de este tamaño. Tom Michie se había vuelto loco, había montado una escena. Probablemente bebía demasiado desde que su matrimonio se vino abajo. Por supuesto. Nadie quería contratar a una empresa de seguridad dirigida por un hombre que no podía mantener segura su propia vida. Sarah no volvió a casa el domingo por la noche. Me envió un mensaje de texto alrededor de la medianoche. Me quedo en casa de Jessica. Necesito espacio para pensar. Jessica Harwell había sido la mejor amiga de Sarah desde la universidad, su dama de honor. La madrina de Kelly. Si Sarah se quedaba allí, significaba que Jessica estaba ayudando a coordinar toda esta traición. Eso dolió casi tanto como la aventura de Sarah. Me senté en mi casa vacía, bebiendo café y planeando. El viejo Tom habría suplicado, rogado. Intentado recuperar a su esposa con flores y promesas de cambiar. Pero el viejo Tom se había ido. Enterrado bajo el peso de 22 años de confiar en la gente a primera vista. El nuevo Tom entendía que cuando alguien te declara la guerra, no negocias, ganas. Primero, moví nuestro dinero, no todo, eso sería ilegal, pero sí todo lo que era legalmente mío. Las cuentas del negocio, mi fondo de jubilación. La cuenta de ahorros a la que había estado contribuyendo desde antes de casarnos. Abrí nuevas cuentas en un banco diferente, uno donde Sarah no conocía personalmente al gerente. Luego, cancelé el seguro de su coche. El crossover estaba registrado a mi nombre, comprado con mi dinero. Si quería conducirlo, podía pagar su propia cobertura. Después, cambié las cerraduras de la casa. Perfectamente legal. Era mi casa, comprada antes de nuestro matrimonio.
Y nunca refinanciada con su nombre en la escritura. Sara siempre había insistido en que mantuviéramos nuestras finanzas separadas por motivos fiscales. Esa decisión estaba a punto de costarle cara. Pero la verdadera obra maestra requería la ayuda de mi hermano, Mike. Necesito que investigues un poco. Le dije el martes por la mañana durante el desayuno en Mel's Diner. Registros corporativos, archivos comerciales. Cualquier cosa pública sobre Pinnacle Security y Brad Morrison. Mike removió su café pensativamente. ¿Qué estás buscando? Influencia. Esta gente quiere jugar sucio, veamos cómo les gusta cuando alguien juega más sucio. A Mike le llevó 3 días encontrar lo que necesitaba. Pinnacle Security había estado inflando su cobertura de seguro en las solicitudes de licitación, afirmando que tenían 5 millones en responsabilidad civil cuando en realidad tenían 2. Era fraude, técnicamente, pero más importante aún, era motivo para la cancelación de contratos. Aún mejor, el currículum de Brad Morrison estaba lleno de adornos creativos. ¿Ese MBA de Northwestern? Había tomado 3 clases allí hacía 15 años. ¿Sus 5 años de experiencia en gestión en su trabajo anterior? Había sido subgerente durante 18 meses antes de ser despedido por conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Pero la verdadera mina de oro era la conexión de Jessica Harwell con todo esto. Mike había profundizado en los registros corporativos y había encontrado algo interesante. 3 años atrás, Jessica había solicitado un trabajo en Pinnacle Security. La habían rechazado, pero no antes de que Brad Morrison la entrevistara. Según las notas que Mike encontró en una solicitud de registros públicos, Pinnacle había sido demandada por otro solicitante por discriminación. Brad le había dicho a Jessica que no era material de ejecutiva y le sugirió que probara algo más adecuado a su conjunto de habilidades. Jessica nunca había mencionado haber solicitado trabajo allí. Nunca había mencionado conocer a Brad antes de que comenzara la aventura de Sara. Lo que significaba que todo esto no se trataba solo de que Sara se enamorara de un hombre más joven. Esto era venganza, orquestada por alguien que había estado guardando rencor durante 3 años. Llamé a Sara el miércoles por la noche. Tom, ¿eres tú? Sonaba sorprendida, quizás incluso esperanzada. Tenemos que hablar. ¿Puedes encontrarte conmigo en casa mañana por la noche? Yo no sé si es una buena idea. No es una petición, Sara. Todavía estamos casados, y hay cosas que debemos discutir. Cosas legales. Ella guardó silencio durante un largo momento. De acuerdo, a las 7. Y Sara, trae a Jessica. Creo que la conversación le resultará interesante. El jueves a las 7 en punto, el crossover de Sara entró en nuestro camino de entrada. Había traído a Jessica, tal como le había pedido. Ambas parecían nerviosas, como si estuvieran entrando en una trampa. Y lo estaban. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Señoras, entren. Nuestra sala de estar se sentía diferente ahora. Como un escenario preparado para una obra que finalmente estaba listo para representar. Había dispuesto los muebles para que tuvieran que sentarse en el sofá mientras yo tomaba la silla frente a ellas. La posición de poder. Café, ofrecí. Tom, acabemos con esto de una vez, dijo Sara. Parecía cansada, más vieja de alguna manera. La culpa la estaba consumiendo. Por supuesto. Directo al grano. Me senté y abrí la carpeta que había preparado. Sé lo de Brad Morrison. Sé lo del motel. Sé sobre la información comercial que le has estado pasando. La cara de Sara se puso blanca. Jessica se acercó y le apretó la mano. También sé, continué, mirando directamente a Jessica. Sobre tu solicitud de empleo en Pinnacle hace 3 años y lo que Brad Morrison dijo sobre que no eras material de ejecutiva. La compostura de Jessica se resquebrajó por un segundo. No sé de qué estás hablando. Claro que sí. Has estado planeando esto durante 3 años.
¿Verdad? Esperando el momento adecuado para vengarte de Brad por humillarte. ¿Qué mejor manera que seducirlo con la esposa de otro y luego ver cómo todo se desmorona? Eso es una locura, dijo Jessica, pero su voz temblaba. ¿Lo es? Tú le presentaste Sarah a Brad en esa gala benéfica hace 6 meses. La animaste a unirse a la asociación de empresarios donde él era miembro. Has estado alimentando sus quejas sobre nuestro matrimonio. Diciéndole que se merecía algo mejor. Me volví hacia Sarah. La pregunta es, ¿sabías que te estaban utilizando, o eres así de ingenua? Sarah miraba entre Jessica y yo, la confusión reemplazando el desafío. Jessica, ¿de qué está hablando? Está desesperado, Sarah. Está inventando cosas para intentar separarnos. Lo estoy. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. La voz de Jessica llenó la habitación. Brad Morrison se cree mucho mejor que los demás. Alguien debería bajarle los humos. Alguien debería mostrarle lo que se siente al ser humillado. Era de una conversación que había grabado en nuestra fiesta de Navidad del año pasado. Cuando Jessica había bebido demasiado vino y se había amargado hablando de los hombres de éxito. Lo había olvidado hasta que Mike me recordó que revisara mis archivos antiguos. Usaste a mi esposa para vengarte de un hombre que te rechazó, dije en voz baja. Destruiste mi matrimonio por tu propia y mezquina satisfacción. Jessica se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Sarah, vámonos. Pero Sarah no se movía. Miraba a Jessica con un horror creciente. Me dijiste que Brad se fijó en mí en la gala benéfica. Dijiste que preguntó por mí. ¿Y lo hizo? No. La voz de Sarah era fría ahora. Tú te presentaste al primero. Tú lo trajiste para que me conociera. Ahora lo recuerdo. La verdad finalmente estaba calando. Sarah podría haber sido ingenua, pero no era estúpida. Y me has estado presionando para que deje a Tom desde el principio. Todos los matrimonios tienen problemas. Pero tú seguías diciéndome que merecía algo mejor, que me estaba conformando. Sarah también se levantó, retrocediendo lejos de Jessica. Tú orquestaste todo esto. Sarah, por favor. ¿Fuere? La voz de Sarah era apenas un susurro. Fuera de mi casa. Ya no es tu casa, dije en voz baja. Cambié las cerraduras ayer. Tendrás que buscar otro lugar donde quedarte. Ambas mujeres se giraron para mirarme. El seguro del crossover también fue cancelado. Si quieres conducirlo, tendrás que conseguir tu propia póliza. Me levanté y caminé hacia la ventana. Tus pertenencias personales están en cajas en el porche delantero. Tuve mucho cuidado de empacar. Solo las cosas que eran claramente tuyas. No puedes simplemente echarme, dijo Sarah. En realidad, sí puedo. Esta casa era mía antes de casarnos. Y es mía ahora. ¿Quieres la mitad? Tendrás que luchar por ella en los tribunales. Me volví para enfrentarlas. Por supuesto, eso significa que toda la evidencia de tu aventura se hará pública. Incluidas las fotos. La cara de Sarah se descompuso. Tom, por favor, ¿podemos arreglar esto? No, no podemos. Tomaste tu decisión cuando decidiste que no era lo suficientemente bueno para ti. Abrí la puerta principal. Ambas deben irse ahora. Jessica salió furiosa primero, sus tacones resonando con enojo en los escalones del porche. Sarah se quedó un momento, mirando alrededor de la sala como si la viera por primera vez. Lo siento, susurró. Yo también, dije. Siento haber desperdiciado 22 años en alguien que nunca me respetó lo suficiente como para terminar las cosas con honestidad. Después de que se fueron. Me senté en mi casa vacía y sentí algo que no había experimentado en meses, paz. La guerra aún no había terminado, pero había ganado la primera gran batalla. Y apenas estaba comenzando.
Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de guerra social en un pueblo pequeño. La noticia de la pelea entre Sarah y Jessica se extendió rápidamente. Al parecer, habían tenido una discusión a gritos en la entrada de la casa de Jessica que la mitad del vecindario presenció. Sarah se alojaba ahora en un motel, el mismo motel Riverside donde se había estado viendo con Brad. Lo que me pareció poéticamente apropiado. Brad Morrison, mientras tanto, estaba descubriendo que su aventura tenía consecuencias más allá de perder su fuente de información privilegiada. Alguien, no fui yo. Lo juro, había enviado copias de sus documentos de seguro fraudulentos a cada cliente que Pinnacle nos había robado. 3 contratos importantes fueron cancelados. Y la Junta de Licencias del Estado abrió una investigación. Estaba almorzando en Mel's Diner cuando Brad entró. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, su traje caro arrugado, y ojeras oscuras bajo los ojos. Cuando me vio en mi cabina habitual, su rostro se ensombreció. Todo esto es culpa tuya, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí sin invitación. Lo es. Le di un bocado a mi sándwich. Yo no fui el que presentó reclamaciones de seguro falsas. ¿Sabes a qué me refiero? Lo destruiste todo. Yo no destruí nada, Brad. Simplemente dejé de permitir que me robaras. Lo miré, a este hombre que pensó que podía llevarse a mi esposa, mi negocio, mi vida. Por cierto, ¿cómo está Sarah? Su mandíbula se tensó. Estamos arreglando las cosas. ¿En serio? Qué curioso. Porque escuché que te ha estado llamando sin parar y la has estado mandando directamente al buzón de voz. Me recosté en el asiento. Resulta que no es tan atractiva cuando no es la esposa de otro, ¿verdad? No sabes de lo que estás hablando. ¿No? Mira. Lo que pasa con hombres como tú es que en realidad no queréis a las mujeres que perseguís. Queréis la emoción de tomar algo que pertenece a otro. Ahora que Sarah es libre. Es solo otra mujer desesperada, de mediana edad y con mucho equipaje. Las manos de Brad se cerraron en puños sobre la mesa. Cállate. La verdad duele. ¿No? Nunca la amaste. Solo querías demostrar que podías robársela al boxeador acabado. Sonreí. Excepto que resulta que el boxeador acabado era más listo de lo que pensabas. Se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Esto no ha terminado. Sí, sí ha terminado. Estás acabado en esta ciudad. Brad. Nadie va a confiarte su seguridad después de esto. Y nadie va a contratar a una empresa que ni siquiera puede hacer un papeleo básico con honestidad. Salió furioso del restaurante, dejándome terminar mi almuerzo en paz. 3 días después, Pinnacle Security se declaró en quiebra. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando Kelly me llamó. Papá, yo te debo una disculpa. Estaba en mi oficina, tratando de reconstruir lo que quedaba de mi negocio. Escuchar la voz de mi hija, escucharla de verdad sin la actitud adolescente, me apretó el pecho. No me debes nada, cariño. Sí, sí te lo debo. Mamá me contó su versión de lo que pasó. Pero luego empecé a oír otras cosas por el pueblo. Y cuando Jessica vino a verme. ¿Jessica vino a verte? Quería que me pusiera del lado de mamá en el divorcio. No paraba de hablar de cómo estabas tratando de destruir la felicidad de mamá. De cómo estabas siendo vengativo y cruel. La voz de Kelly temblaba. Pero las cosas que dijo sobre ti, no sonaban para nada a mi papá. ¿Qué tipo de cosas? Dijo que habías sido dañino, que habías amenazado a mamá, que eras peligroso. Pero papá. He vivido contigo toda mi vida. Nunca me has levantado la voz. Y mucho menos has hecho daño a nadie. Las piezas encajaron. Jessica no había terminado con su plan de venganza. Estaba tratando de poner a mi propia hija en mi contra. También dijo algunas cosas sobre mamá y este tipo, Brad, que eran muy detalladas. Como si los hubiera estado observando o algo así. Fue espeluznante, papá.
¿Qué le dijiste? Le dije que me dejara en paz. Y luego llamé a mamá para preguntarle qué estaba pasando realmente. Kelly respiró hondo y de forma temblorosa. Mamá se derrumbó y me lo contó todo, lo de la aventura, cómo Jessica la había animado. Cómo lo habías descubierto todo. Siento que tuvieras que escuchar todo eso. Kelly. Siento no haber creído en ti desde el principio. Debería haber sabido que nunca harías nada sin una buena razón. Esa noche, Kelly condujo desde la universidad para cenar conmigo. Pedimos pizza y nos sentamos en la sala de estar, hablando como no lo habíamos hecho en años. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Ahora reconstruyo, el negocio, mi reputación, mi vida. ¿Y qué hay de mamá? Pensé en eso. Sara me había estado llamando a diario durante una semana, a veces llorando, a veces enfadada. Siempre queriendo arreglar las cosas. Pero cada conversación volvía a lo mismo. Quería deshacer las consecuencias de sus elecciones sin asumir realmente la responsabilidad de haberlas tomado. Tu madre tomó su decisión. Eligió creer que yo no era lo suficientemente bueno para ella. Así que le estoy dando lo que quería, una vida sin mí. ¿De verdad es así? 22 años y simplemente se acaba. 22 años de mí intentando ser lo suficientemente bueno para alguien que siempre buscaba algo mejor. Estoy cansado. Kelly. Estoy cansado de luchar por alguien que no quiere que luchen por ella. Kelly se quedó en silencio un largo momento. Creo que tienes razón. Papá. Y creo que eres más fuerte de lo que ninguno de nosotros te reconoció. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Jim Bradley de la Cámara de Comercio. Tom. Quería disculparme por cómo fueron las cosas en el evento. Muchos de nosotros hemos estado escuchando la verdadera historia sobre lo que pasó con tu esposa y ese personaje de Morrison. Más que eso. Quería preguntarte si estarías interesado en licitar por el contrato de seguridad de la Cámara. Nuestra compañía actual acaba de quebrar y... francamente, preferimos trabajar con alguien en quien podamos confiar. Era un comienzo, uno pequeño, pero un comienzo. Durante el mes siguiente, 3 clientes más regresaron. Habían oído la verdad sobre las prácticas fraudulentas de Pinnacle y se dieron cuenta de que habían sido manipulados para romper contratos con un negocio legítimo. No era suficiente para salvar todo lo que había perdido. Pero era suficiente para mantener las puertas abiertas. Sara solicitó el divorcio en noviembre. Pidiendo la mitad de todo a pesar de nuestro acuerdo prenupcial. Su abogado era caro y agresivo, del tipo que se especializa en desplumar a los hombres. Mi abogado era más barato, pero más inteligente. Tenía un grueso expediente de pruebas que documentaban el adulterio de Sara y su robo de información comercial confidencial. En un estado sin culpa, el adulterio no importaba mucho. Pero el espionaje industrial era una historia diferente. Podría enfrentarse a cargos penales, explicó mi abogado. Espionaje corporativo, robo de secretos comerciales. Conspiración para defraudar. El novio de tu esposa puede que esté fuera del negocio. Pero ella es la que realmente robó la información. ¿Qué sugieres? Sugiero que su abogado podría ser más razonable con el acuerdo si entiende el alcance total de la exposición legal de su cliente. El divorcio se finalizó en febrero. Sara se quedó con sus pertenencias personales. La mitad de nuestros ahorros conjuntos y su libertad. Yo me quedé con la casa, el negocio y mi amor propio. Se mudó a Kansas City, donde había encontrado un trabajo en una empresa de marketing que no conocía su historial reciente. Brad Morrison regresó a Chicago, donde trabajaba como vendedor de coches en el concesionario de su cuñado. Jessica Harwell todavía estaba en la ciudad, pero se había convertido en una paria. Se había corrido la voz sobre su papel en la orquestación de la aventura. Y en una comunidad donde el matrimonio todavía se consideraba sagrado, eso la hacía intocable. Había perdido su trabajo en la agencia inmobiliaria y trabajaba en un centro de llamadas en las
Afueras de la ciudad. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, estaba teniendo un buen día. Midwest Security había conseguido 2 contratos importantes. Kelly se graduaba de la universidad en mayo. Y yo había empezado a salir con una mujer llamada Linda que era dueña de una librería en el centro. Nada serio todavía. Pero se sentía bien tener a alguien con quien hablar que no viniera con 22 años de equipaje. Fue entonces cuando Jessica Harwell entró en mi oficina. Tenía un aspecto terrible. Su pelo estaba sucio, su ropa arrugada, su maquillaje corrido como si hubiera estado llorando. La mujer segura y manipuladora que destruyó mi matrimonio se había ido. Reemplazada por alguien desesperada y rota. Tenemos que hablar, dijo. Mi recepcionista, Marie, me miró interrogante. Asentí. Danos unos minutos, Marie. Cuando estuvimos solos, Jessica se desplomó en la silla frente a mi escritorio. Destruiste mi vida, dijo. Yo no te hice nada, Jessica. Simplemente dejé de permitir que destruyeras la mía. Pusiste a todos en mi contra. Te aseguraste de que perdiera mi trabajo, mis amigos, todo. Dije la verdad. Si eso destruyó tu vida. Quizás deberías haber pensado en ello antes de decidir jugar con los matrimonios de otras personas. Se quedó en silencio un largo momento, mirando sus manos. ¿Quieres saber la verdad? Dijo finalmente. ¿La verdad de verdad? Ya sé la verdad. No, no la sabes. Levantó la vista hacia mí, con los ojos rojos y vacíos. No se trataba de que Brad Morrison me rechazara, se trataba de ti. Eso me pilló por sorpresa. ¿Qué? Se trataba de ti, Tom. Siempre se trató de ti. Me recosté en mi silla, estudiando su rostro. No entiendo. ¿Recuerdas el último año de instituto? El baile de invierno. Sí lo recordaba. Le había pedido a Jessica que fuera al baile conmigo, pero me había rechazado. Diciendo que iba con otra persona. Una semana después, se lo había pedido a Sarah, y habíamos estado juntos desde entonces. Me pediste que saliera contigo, continuó Jessica. Y dije que no porque pensaba que era mejor que tú. El boxeador del lado pobre de la ciudad. Estaba esperando a alguien más sofisticado. Las piezas empezaron a encajar. Pero nunca lo encontraste, ¿verdad? Encontré muchos hombres sofisticados. Simplemente no me querían para nada más que unos pocos. Meses. Su voz era amarga ahora. Mientras tanto, tú y Sara construisteis una vida juntos, una vida real, casa, negocio, hija. Todo lo que yo creía merecer. Así que decidiste destrozarla. Decidí demostrar que Sara tampoco se lo merecía, que era tan superficial como yo. Jessica se rió, pero no había humor en ello. Pensé que si podía conseguir que ella tirara por la borda todo lo que habíais construido juntos. Demostraría que toda vuestra vida perfecta era una mentira. Y en cambio, solo demostraste que eres exactamente tan mezquino y vengativo como pensaba. Lo sé. Estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Sé lo que soy, pero lo he perdido todo, Tom. Mi trabajo, mi reputación. Mis amigos. Ni siquiera puedo conseguir un apartamento decente porque se corre la voz sobre lo que hice. Bien. Me miró, sorprendida por la frialdad de mi voz. Destruiste un matrimonio de 22 años porque estabas celosa de lo que otros habían construido. Manipulaste a mi esposa. Mentiste a mi hija e intentaste arruinar mi negocio. ¿Y crees que mereces compasión? Pensé que quizás podríamos llegar a un acuerdo. Podrías hablar bien de mí. Decirle a la gente que lo sentía, que había aprendido mi lección. Me levanté y rodeé el escritorio hasta quedar de pie directamente frente a ella. Jessica. Quiero que me escuches con mucha atención. Nunca te vas a recuperar de esto. Ni en esta ciudad. Ni con esta gente. Todo el mundo sabe lo que hiciste.
Y todo el mundo sabe por qué lo hiciste. Vas a cargar con esto el resto de tu vida. Tom, por favor. No he terminado. ¿Quieres saber la diferencia entre tú y yo? Cuando la vida me derribó. Me levanté y reconstruí. Cuando alguien me hizo daño, luché. Pero luché limpiamente. Tú eres un cáncer. Destruyes cosas simplemente porque no puedes tenerlas. Volví a mi escritorio y me senté. Sal de mi oficina. Sal de mi ciudad. Y si alguna vez te veo cerca de mi hija o de cualquier otra persona que me importe, me aseguraré de que el resto de tu vida sea aún más miserable de lo que ya es. Ella se tambaleó al levantarse de la silla y se dirigió hacia la puerta, luego se volvió. Realmente te amé, ¿sabes? En el instituto, solo que era demasiado orgullosa para admitirlo. No, no lo hiciste. Amabas la idea de mí. Igual que amabas la idea de destruirme 30 años después. Pero en realidad, nunca me conociste. Después de que se fue, me quedé en mi oficina durante mucho tiempo, pensando en los extraños giros que da la vida. Si Jessica hubiera dicho que sí a esa invitación al baile hace 30 años, quizás nunca me habría casado con Sarah. Kelly quizás nunca habría nacido. Toda mi vida habría sido diferente. Pero no podía arrepentirme de nada, ni siquiera del dolor, ni siquiera de la traición. Todo me había llevado a este momento, sentado en mi propia oficina, dirigiendo mi propio negocio. Comprendiendo finalmente mi propio valor. Marie llamó a la puerta. ¿Todo bien, jefe? Todo está bien, Marie. Mejor que bien, en realidad. Esa noche, llevé a Linda a cenar al nuevo restaurante de carnes del centro. Era inteligente, divertida y amable. Y no le importaba que yo fuera un empresario divorciado con un pasado complicado. Le gustaba por quién era, no por quién podría llegar a ser o por lo que podría darle. Pareces diferente esta noche, dijo durante el postre. Más ligero, de alguna manera. Me siento diferente. Como si finalmente hubiera cerrado el libro de un capítulo muy largo y muy feo. De mi vida. ¿Quieres hablar de ello? Pensé en eso. Durante meses, había estado cargando con la ira, el dolor y la necesidad de reivindicación. Pero sentado allí con Linda, viendo su genuina preocupación y afecto, me di cuenta de que ya no necesitaba cargar con nada de eso. Quizás algún día, pero no esta noche. Alargué la mano sobre la mesa y tomé la suya. Esta noche, solo quiero hablar del futuro. 6 meses después, Sarah me llamó. Se iba a casar de nuevo, con un compañero de trabajo en Kansas City. Quería que Kelly fuera su dama de honor. Y quería mi permiso para invitar a algunos de nuestros viejos amigos comunes a la boda. Me alegro por ti, le dije, y lo decía en serio. Espero que esta vez te vaya mejor. Tom, sé que te hice daño. Sé que tomé decisiones terribles. Pero quiero que sepas que nunca quise que las cosas se pusieran tan feas. Lo sé. Te viste envuelta en el juego de otra persona, y para cuando te diste cuenta, era demasiado tarde para retirarte con elegancia. ¿Crees que algún día me perdonarás? Pensé en eso. El perdón era algo complicado. Hacía meses que había dejado de estar enfadado con Sarah, pero eso no era lo mismo que perdonar. Creo que ya lo he hecho, dije finalmente. Simplemente no éramos el uno para el otro. ¿Sí? Quizás nunca lo fuimos. Quizás simplemente nos acomodamos y confundimos eso con amor. Quizás. Pero tuvimos una hija preciosa juntos. Sí, la tuvimos. Y es lo mejor que cualquiera de los dos ha logrado. Después de colgar, me senté en mi porche trasero con una cerveza, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de naranja y rojo. Linda estaba dentro preparando la cena, tarareando algo desafinado pero alegre. Kelly venía a casa el próximo fin de semana con su nuevo novio. Un buen chico que estudiaba ingeniería. La vida era buena. No perfecta, no sin complicaciones,
pero buena de una manera que se sentía sólida y real. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mike. He oído que Jessica Harwell se mudó a Arizona. Supongo que finalmente siguió tu consejo de irse de la ciudad. Borré el mensaje sin responder. Jessica Harwell era historia antigua ahora. Una moraleja sobre el precio de dejar que la amargura consuma tu vida. Había aprendido algo importante de todo este lío. No puedes controlar lo que otras personas te hacen, pero puedes controlar cómo respondes. Puedes dejar que sus traiciones te destruyan, o puedes usarlas para construir algo más fuerte. Yo elegí construir. Linda llamó desde la cocina. La cena está lista. Terminé mi cerveza, me levanté y caminé hacia la casa, hacia mi futuro. Hacia la vida que me había ganado al negarme a que las debilidades de otras personas se convirtieran en las mías. Detrás de mí, el sol desapareció tras el horizonte, llevándose la última luz de un día muy largo y muy difícil.